autora de diversas publicaciones, y junto con su equipo ha recibido reconocimientos internacionales en donde se destaca el primer lugar del concurso Oxfam, Intervenciones para la Adolescencia. Jorge Saavedra, en Chile, en el 2002. Como ella misma se describe, ha pasado su vida profesional prestando atención a contextos vulnerables y esforzándose para mejorar la calidad de vida de las personas. Ha desarrollado un enfoque impulsado por el cuerpo para el diseño, la enseñanza y la investigación. El trabajo combina conciencia a través del cuerpo, diseño participativo, autoconstrucción y aprendizaje activo para mejorar su resiliencia comunitaria y los entornos construidos saludables. Es mucho más lo que podemos decir de Rebeca, que es un gusto que estés aquí con nosotros esta mañana, y ahora te conoceremos a partir de lo que nos presenta. Muchas gracias. Adelante. Hola, ¿se me escucha? Sí, hola, sí te escuchamos muy bien, fuerte y Vale, claro. Adelante. gracias. Quería comentar que cuando hablaba la profesora Angélica Álvarez, pues no escuchaba bien, estaba como muy alterado, ¿vale? O sea, lo importante es que ahora se me escuche y después si hay alguna pregunta, pues este micro que acaba de hablar lo escucho bien y a ella no le estaba escuchando. Simplemente que lo sepáis. Bueno, antes que nada quería agradecer muchísimo a la doctora Álvarez la oportunidad de estar aquí hoy. Es un placer auténtico, me hace muchísima ilusión poder compartir con todos vosotros un poco el resultado de, la verdad, muchos años de trabajo y de experimentaciones. Y nada, entonces yo sé que esto de las clases online es un poco complicado porque no es tan, es un poco más frío que no estar ahí, pero voy a intentar hacerlo lo más cercano posible y si hay alguna cosa que no se entiende, os pido que me paréis, que me digáis que no, bueno, que vamos a hacer un stop y ahí voy a intentar estar atenta a lo que me vayan comentando, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a compartir mi pantalla y voy a empezar con la presentación. Hay una parte, os lo digo ya para que no os asustéis, a mí en teoría cuando hago clases presenciales me gusta mucho interactuar con las personas que están escuchando porque creo que las reflexiones se hacen mejor en compañía que no en solitario. Entonces, como esto en online es muy difícil, me he reservado el privilegio de lanzar alguna preguntita y a ver si alguien se anima a compartir conmigo estos pensamientos. ¿Vale? Voy a intentar poner otra luz porque vosotros estáis ahí en pleno mañana, pero aquí donde estoy yo en Barcelona son las 6 de la tarde y de aquí a poco se irá haciendo más oscuro. Intento compartir. Me vais a decir si se ve. Un momento. ¿Me podéis confirmar que se ve en la pantalla? Pero ahora se está cargando, se supone. Mm, ¿No Sí, se ve? sí. Vale, perfecto. Pues entonces, perdón, la conferencia de hoy que os he traído le he puesto de título para una arquitectura del bien ser y espero poder ir desarrollando qué entiendo por bien ser, que es ligeramente diferente a bienestar, que quizás es la palabra a la que estáis más acostumbrados, ¿vale? Entonces, os invito a mirar esta imagen. Podéis ver que es un bebito muy pequeñito. Aquí tenía, puede ser poco más de 15 días, quizás 3 semanas este bebé. Es mi hijo, es mi tercer hijo. Soy mamá de 3 niños, 3 chicos, 2 chicas ya grandes y este niño que ya es grandecito también. Y entonces ahí pues yo creo que ahí se ve un lugar, ¿vale? Que de alguna manera es un lugar de bienestar, ¿no? Yo creo que en este lugar
el bebé se siente acogido, protegido, con todo lo que necesita, su madre está ahí, pues bueno, no le falta de nada, ¿no? Entonces, esta imagen me sirve para empezar a ilustrar qué es esto del bienestar y del bien ser. Entonces, me gustaría preguntaros si creéis que esto es bien ser o bienestar. Bueno, pues no, hacéis que no con la cara. Sin embargo, es una imagen trampa en realidad, porque es que tiene un punto que es cierto que no lo es, pero si os explico el contexto de esta imagen, igual cambiáis de opinión. Aquí estábamos en una escuela de Barcelona que se llama Can Fabra, donde estábamos haciendo un proceso participado y lo que les pedimos a los niños de esta escuela primaria era que buscaran un lugar donde poder descansar, ¿vale? Estábamos haciendo un juego donde ellos eran unos animales, en concreto unos osos en invierno y tenían que buscar cobijo y claro, esto es difícil según cómo en un patio escolar donde en este caso todo era cemento. Y ese niño se fue a meter ahí y entonces el lugar realmente no parece muy acogedor para esto que les estábamos pidiendo. Sin embargo, si miráis su actitud, su postura corporal parece bastante relajado, ¿eh? Que sí. Entonces, a veces, o sea, los seres humanos, aunque la arquitectura no nos ofrezca los lugares que necesitamos, sí que tenemos esta capacidad de encontrar una especie de bienestar, aunque las condiciones no sean las mejores, ¿vale? También os cuento que en otro proyecto que me tocó vivir, donde había una escuela con niños que tienen autismo, y algunos de ellos tenían autismo severo, resulta que cuando querían descansar y sentirse tranquilo, no descansaban o no se iban a poner en lugares con suelo blando, porque el suelo blando como no lo notan. Hay niños con autismo que tienen como una característica de baja percepción sensorial, se llaman hiposensibles, y luego hay los hipersensibles que le pasa exactamente al revés. Y entonces estos niños hiposensibles que no notan sensaciones con facilidad necesitan algo muy claro para que le dé seguridad. Y entonces este niño, que no es este que veis en la foto, pero podría serlo, para relajarse buscaba un suelo frío de hormigón que ningún otro niño hubiera escogido. Y esto a mí me enseñó muchísimo para entender bueno, que eso también de cuál es el lugar adecuado para que la gente se siente bien, tiene un punto que es objetivo y otra parte que en verdad es muy subjetiva. Y entonces hay que ir con mucho cuidado como arquitectos que somos, y en mi caso soy arquitecta, como os han explicado, pues a la hora de diseñar estos lugares. Ahora, por ejemplo, yo no sé cómo será en México, pero por aquí en Europa hay como mucha tendencia a diseñar los parques infantiles con caucho o con materiales blandos para que los niños no se dañen, ¿no? Entonces, en teoría esto está muy bien, pero habría que preguntarse si realmente esto le responde a la necesidad de bienestar de todos los niños y niñas que van a usar este sitio. Entonces, esta foto ya la vemos con otros ojos, ¿verdad? O sea, es como, era foto trampa. Y aquí, ¿qué creéis con este lugar aquí? ¿Qué pasa? ¿Creéis que está bien este niño? No. Pues realmente esta os doy la razón, esta realmente era un lugar bastante desastroso. Esta es la típica silla Barcelona, una de estas sillas que se están instalando en el espacio público en Barcelona. Y en concreto este proyecto era un proyecto en el cual íbamos con niños de primaria, bastante pequeñitos, explorando los espacios públicos cerca de la escuela para ver su jugabilidad. Es decir, si los mobiliarios y el espacio de la calle se prestan a ser espacios para jugar, ¿vale? Porque es que hay una idea de que el juego tiene que ser en un parque infantil, pero hay un proyecto muy bonito que está en curso hace unos años en Barcelona, hay una visión que nos habla de la ciudad jugable, no sé si lo habéis escuchado nunca, es una financiación europea hasta 2030, que invita a explorar que toda la ciudad en sí sea jugable. Seguro que todos vosotros, algún momento de niños o niñas, habéis hecho aquello típico de ir caminando por la acera, ¿no? Y como saltando con los pies, ¿no? Y esto era como entretenido, de ir saltando las baldosas de la calle, ¿no? Sin pisar las líneas y ese tipo de juegos. Pues estas cosas eran las que íbamos explorando con los niños. Entonces, de repente, en este lugar habían estas sillas y dijimos, bueno, a ver cómo podéis usar este sitio. Y este niño hizo esto y ahí mostrándonos que realmente no estaba esta silla pensada para una persona que de repente quiere descansar y ni mucho menos por la medida de su cuerpo. Y aún así, qué resiliencia, ¿verdad? Es decir, qué capacidad este niño, este ser,
tan pequeñito y su capacidad de adaptación a un lugar que en el fondo no estaba para nada diseñado para él, para su bienestar y para su descanso. Entonces, en las ciudades especialmente, pero en los lugares en general, por ahí en general, encontramos un montón de sitios que son como esta silla, ¿no? Que los arquitectos y los urbanistas la diseñamos, o los diseñadores los diseñamos pensando que son muy bonitos y muy estéticos, y en verdad a lo mejor no lo estamos mirando desde el lugar de la persona que lo tiene que usar. Entonces la pregunta que tenemos desde Alemur, desde que empezamos a trabajar, es esta que veis aquí. ¿Cómo generamos lugares así? Este, en cambio, ¿qué os parece este lugar? ¿Qué veis? ¿Que estos niños os parece que se lo pasan bien? ¿No se lo pasan bien? Sí, esto parece que se lo están pasando bastante bien. Pues os cuento que aquí es un día que se celebra a nivel mundial, que es Parking Day, que supongo que ya lo habéis escuchado. Es un acontecimiento mundial que empezó en San Francisco, Estados Unidos, y que durante un día, en la tercera semana de septiembre, se ocupan una serie de plazas de aparcamiento para hacer sitios que son de uso de la ciudadanía. En este caso, nosotros quitamos una plaza de aparcamiento y construimos una piscina de hojas secas en el medio de la calle, en una calle de las más transitadas de Barcelona, y era justo al lado de una escuela, y entonces la cosa era que iban saliendo clases de niños y les invitábamos a quitarse los zapatos y a entrar en la piscina de hojas y a jugar, simplemente. Y este es el resultado que podéis ver, ¿no? Entonces, esto nos daba la medida de que realmente a veces basta un diseño muy sencillo y lo que cuenta es la situación que tú proporcionas, es decir, qué es lo que la arquitectura permite que pase o qué es lo que la arquitectura no permite que pase. Entonces, ahora brevemente me presento el equipo, que es este Lemur Laboratorio de Emergencias Urbanas, que es un equipo interdisciplinario, es decir, somos arquitectos, pero también hay compañeros que se ocupan de otras cosas, concretamente de arte, de danza, de educación, paisajismo, etcétera. Y lo que hacemos es acompañar procesos colectivos para construir lugares de bienestar y promover la resiliencia y transición ecosocial a través de arquitectura, paisaje, arte y educación. Y esto de abajo son un poco nuestros valores inspiradores, que se materializan en esto que siempre hay que hablar de marco teórico. A mí no me gusta para nada, lo iréis descubriendo, pero como toca, pues aquí os lo he puesto. La mejora del bienestar tiene que ver para nosotras con la conciencia a través del cuerpo, que es entender que el cuerpo es la herramienta que me sirve para saber si estoy bien o no estoy bien en un lugar, y qué necesito yo y qué necesitan los demás en este lugar. Después abrazamos el pensamiento sistémico. La teoría de los sistemas vivos nos cuenta que un sistema es una entidad con límite, pero donde las partes están relacionadas, interdependientes. Y luego las relaciones, la conectividad y el contexto pues son muy importantes, es decir, el patrón de la vida de los organismos es la red, ¿vale? O sea, estar en contacto, y por esto creemos en los proyectos de construcción comunitaria. Y finalmente la biofilia, que es generar amor por la naturaleza. Esto es muy importante porque hoy en día, especialmente los niños urbanos, tienen muy poco contacto con la naturaleza, y especialmente la naturaleza que tienen contacto es una naturaleza muy humanizada. Entonces, o sea, muchos de ellos nunca van al bosque, nunca van a una playa o un lugar verdaderamente salvaje. Entonces, la biofilia es muy importante porque no es poner plantas decorativas, es que entren verdaderamente en contacto corporal con la naturaleza y aprendan a conocerlas, a estimarla, etcétera. No sé por qué ahora no me pasa. Uy, no me pasan las imágenes ahora de repente. A ver. Vale. Estas son personas que nos inspiran, o sea, algunos autores que nos inspiran, pero no me voy a entretener mucho porque luego todo esto lo paso a vuestra profesora, y ella os lo puede facilitar por si os apetece. Veis que nos inspiramos en muchos autores que no necesariamente son arquitectos. Esta es una de las cosas que me motiva de esta oportunidad de hoy, de que sé que ahí estáis sentados gente que venís de varias disciplinas, y siempre me ha parecido muy necesario que nos hablemos, colaboremos y nos hibridemos personas que venimos de diferentes ámbitos, y así lo hemos practicado. De diferentes ámbitos han salido los temas que nos han sido inspiradores. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo generamos lugares así? Esta es una escuela que nosotros reformamos, donde nosotros reformamos el patio a través de un proceso largo que duró, primero hubo unos 6 meses de participación con los niños de la escuela y la comunidad educativa, y luego entre medio del COVID, del confinamiento, y luego finalmente logramos la financiación para hacer la obra.
esta obra se acabó en el marzo del 2022 y aquí veis una de las zonas y la cosa que creo que se ve aquí es que hay mucha gente haciendo muchas cosas distintas, ¿verdad? Esto se percibe. Entonces, la pregunta que nos persigue es esta: ¿cómo generamos lugares de ese tipo? Y primero de todo creemos que necesitamos a la gente. Y la gente, bueno, me viene esta palabra que todos conocemos, que es participación, y nosotros, ¿cómo entendemos esto? Lo entendemos como procesos de escucha y conciencia profundas para que las personas se empoderen a entender su entorno y mejorarlo, velando por su bien ser, que no es nomás bienestar. ¿Vale? Bien ser es cuando una persona está bien y puede ser ella misma plenamente en salud y plenitud, ¿no? Entonces, ¿qué significa escucha profunda? ¿Cómo generamos situaciones de escucha profunda? Entonces, he traído este otro ejemplo. Aquí vuelve a ser el bebé de antes, un poco más grande. Estamos en Palermo en el año 2016, donde teníamos que hacer un workshop con estudiantes como vosotros y vamos a construir, a mejorar un jardín. Había un espacio de una balsa y había que hacerlo más accesible para las visitas. Y este bebé aparece en la obra en el medio de chicos y chicas de vuestra edad que nunca habían compartido una obra con un niño tan pequeñito. Entonces, lo que ocurrió es que estos chavales, que al principio hacían dibujos de arquitectos, que eran todos arquitectos, donde no aparecían figuras humanas, de repente, a partir de la presencia de este bebé y también de hacer ejercicios con el cuerpo, que luego veréis un poco más de qué hablo, pues empezaron a aparecer las figuras humanas en sus esbozos, ¿no? Y luego se acostumbraron al bebé y entendieron que este niño era la medida de la obra misma, es decir, si nosotros podíamos diseñar y construir algo para que este bebé fuera autónomo y estuviera seguro, pues esto era la mejor arquitectura que se pudiera hacer. Y entonces hicimos cosas como esta, donde esta escalera que bajaba a la balsa, este embalse, pues el niño la podía practicar de forma completamente autónoma y sin caerse, porque aunque se hubiera caído de por ahí, tenía un espacio suficiente como para que no le pasara nada. Entonces, la conciencia, en cambio, tiene que ver con llevar la atención hacia adentro. No es una cosa, parece una cosa muy mística, pero en verdad es que yo estoy atento a lo que me ocurre dentro y, y escuchar qué es lo que pide todo mi ser, porque claro, el cuerpo humano no está hecho nomás de cuerpo físico, está hecho de muchas más capas, ¿no? Hay una capa que es el cerebro, que sería la parte mental, pero también hay una capa emocional, hay una capa energética. Por supuesto, hay también una parte así como más mística, trascendental, que cada uno le pone el nombre que quiere. Y entonces hace falta también encontrar confianza para atravesar tus propios límites si es necesario y una vez has tenido una experiencia, integrar lo vivido. Esto sería para nosotras la conciencia. Entonces, esta foto habla de una situación en que en una escuela había una casita de estas típicas de madera y esta niña era una niña con necesidades especiales, con una diversidad y nunca a sus casi 12 años había sido capaz de cruzar esta casita, de subir arriba y de cruzar por el otro lado. Y ahí pues le acompañamos para que ella por sí sola pudiera superar este reto y cuando lo hizo, pues de alguna manera su vida en el patio cambió para siempre. Esto como mínimo nos relatan las maestras que la cuidaban. Entonces a veces se trata de situaciones como esta. Entonces la arquitectura no es nomás haber construido la casita, es hacer posible que una persona como esta niña pues pueda sentir que necesita y atreverse a superar un límite que ella cree que tiene, que cree que es insuperable. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Esto es muy importante. O sea, si tenemos que diseñar algo en ese estilo, ¿qué es lo que necesitamos? Es observar en primer lugar. Entonces, hoy he pensado que sería útil hablaros de nuestro método de trabajo y ofreceros unas cuantas herramientas que puedan ser útiles para vuestro propio trabajo como arquitectos, antropólogos o seáis lo que seáis de los que estáis en esta sala. Entonces, lo primero que habría que saber es qué miramos cuando observamos, qué entendemos por bienestar o bien ser y cómo aprendemos de lo que se observa o se vive. Entonces, aprendemos, nosotras creemos que aprendemos a través del juego y como actitud vital de prueba-error. Y esto no es nomás de niño, ¿eh? Nosotras creemos que esto ocurre toda la vida. Y sería esta situación de aquí, ¿vale? Es decir, es un saber que es muy distinto del que se construye en los libros o en las conferencias. Es un saber que se construye a través de la experiencia. Es decir, yo lo pruebo, lo he vivido y como lo he sentido en propia piel, pues ya lo aprendí, ¿vale? Y este es el tipo de saber que nosotras perseguimos en nuestros procesos.
Por bienestar, nosotras entendemos la condición humana que se consigue con la plena satisfacción de todas las necesidades psicofísicas básicas. No es algo que nos inventemos, sino que hay un señor que se llama Bowlby, que ya en el año 51, en un estudio pionero en un orfanato con niños, pues definió cuáles son las necesidades básicas de las personas para establecer vínculo y estar en salud. Y son el bienestar fisiológico, la seguridad, el vínculo afectivo, la autonomía y autodeterminación, la autoestima y la dimensión trascendental. Entonces, como podéis ver, va muchísimo más allá de tener un cobijo y tener resuelto el tema de la comida o del abrigo, ¿no? Entonces, a través de nuestras exploraciones con niños y observaciones con niños, adolescentes y personas de todas las edades, descubrimos o queremos descubrir que la expresión espontánea de una necesidad básica se muestra a través de un impulso vital en todas las dimensiones que hablamos del ser humano, que como os he dicho son varias. Y llegamos a reconocer y a catalogar hasta 4, básicamente, impulsos vitales que se mantienen vivos a lo largo de toda la vida. Y son sentirse acogido y protegido, mirar atentamente, proyectarse dinámicamente y ser permeable. Y ahora os pongo unas fotos para que podáis entender mejor qué significa. La primera es esta, no sé si alguien ahí ve o puede entender cómo es la situación, qué está pasando aquí o qué observáis de este niño que está aquí tumbado. No sé si alguien se anima y si no ya os lo cuento yo. Está asustado ¿Qué dicen? No escucho bien. No sé si alguien me lo puede repetir. Aquí cerca del micro. está asustado y feliz. ¿Asustado, dices? Acostado. Sí, está acostado. Parece relajado, ¿verdad? Lo vemos relajado, más o menos, ¿no? Acostado y feliz. Acostado y feliz. Bien, pues tiene una postura que podríamos definir cercana a la postura fetal, un poco como el bebé del inicio, pero un poco más grandecito, ¿verdad? Entonces un poco más estiradito, pero se le ve como relajado y no está en un lugar cualquiera, pues aquí estaban como haciendo probaturas para construir algo estos niños y entonces se había procurado un pavimento más cómodo porque es de madera, entonces se supone que era más o menos calentito, con el brazo se está haciendo una especie de cojín, ¿no? Entonces es una situación de cierto bienestar, ¿verdad? Como os parece, y además yo veo que ahí hay como, ellos pusieron como este bordillo, estas tablas ahí, estos tablones para hacer como un límite, ¿sí? Y entonces esto le daba también un sentido como un poco de protección y de que este espacio no era como ilimitado, ¿verdad? Bien, entonces aquí la situación es diferente, ¿verdad? Aquí, ¿qué creéis que está pasando? Para empezar, pues se ve una gente que está de pie, ¿no? Y además en una situación de cierto equilibrio, peligro, etcétera, ¿no? Entonces, la actitud que tienen estos niños, ¿cómo es? ¿Es como la de antes? No, No, ¿verdad? Se le ve como más activos, quizás hasta desafiantes, ¿no? Tienen un punto chulo que le dicen aquí, ¿no? Y parece que están mirando algo a lo lejos, ¿a que sí? Vale. Entonces, esta es una situación radicalmente distinta y también el lugar es distinto, ¿no? Aquí hay una estructura bien firme, en este caso metálica, aquí hay unos pilares de hormigón y que es lo que los niños se van agarrando al pilar para no caer, ¿no? Entonces, aunque se muestren que están muy cómodos aquí, en realidad tienen su punto de seguridad ahí, ¿no? Bien, entonces diferente a la anterior situación. Aquí, esta es otra, ¿vale? Os he puesto lo de la izquierda porque en realidad la situación motora, o sea, de movimiento que quiero explicar es la de la derecha, donde veis esta especie de mesas. Este es un espacio público en un país nórdico de Europa donde colocaron estas mesas y entonces es un diseño súper sencillo a través del cual los niños simplemente saltan, van saltando y teniendo un movimiento muy dinámico, ¿verdad? En este lugar como de juego. Creo que a todos vosotros, o muchos de vosotros, le debe haber gustado hacer esto de pequeños y quizás ahora también os gusta saltar. Y no sé si alguien de vosotros practica parkour, pero vendría a ser como una especie de parkour, ¿sí? Y entonces la situación de la izquierda viene a ser como lo mismo, pero con la voz, ¿no? Entonces este es un ejercicio que hacemos cuando, en este caso, estábamos en una escuela de alta complejidad en la ciudad de Palermo, que es una ciudad muy difícil, según qué barrio, y
y los niños estaban muy energéticos en ese momento, estaban muy alterados y entonces ahí lo que hicimos fue como una especie de batalla de voces, ¿vale? Para que fueran descargando la energía y se pudieran preparar para lo que seguía. Entonces, el tipo de situación que se genera cuando la energía está así y es algo muy cinético, muy de movimiento, es muy distinta a la anterior o inclusive a la primera donde se veía el niño relajado, descansando y feliz, ¿vale? Y la última sería que es esta, que aquí se ven que hay más de una persona, ¿verdad? Y hay un objeto que tienen y que parece que van como tocando, oliendo, investigando. Y entonces se establece una relación entre estas dos personas que están queriendo hacer esta acción, ¿no? Y están como distendidas, pero es una situación más activa porque están intercambiando algo entre ellas, ¿verdad? Entonces, estas imágenes son las imágenes que resumen lo que os decía de los impulsos vitales. El primero, que sería de sentirse acogido y protegido, es algo que tiene que ver con todos los lugares y todas aquellas tipologías de arquitecturas y tipologías de lugares que tienen que ver con el nido y la cueva, ¿no? Es decir, aquellos momentos en el día en que uno necesita o descansar o que le dejen en paz, ¿vale? O sentirse tranquilo. Aquí en esta foto que veis, esta vuelven a ser mis hijas cuando eran pequeñitas, es verdad que los he utilizado mucho como conejitos de India, pobres, pero ya es así, ya está hecho. Entonces ahí estábamos en un parque nuevo y que no conocían para nada y lo primero que hicieron de forma espontánea fue meterse en este hoyo y desde el hoyo iban mirando el lugar, el espacio que estaba alrededor suyo, hasta que se sintieron suficientemente seguras para salir e ir a explorar. ¿Vale? Entonces, ese tipo de lugar son necesarios y la verdad hay muchos en las ciudades de ese tipo de lugar. No, pues la verdad es que hay muy pocos lugares donde te puedas refugiar o tener una sensación de que estás con esta seguridad, con esta calma y con este relax. Y es un problema. La segunda, que tiene que ver con la imagen aquella de los niños en equilibrio, es mirar atentamente. Es una tipología de espacios que tiene que ver más con el subir en altura y tener controlada la vista. No es como estoy en la playa relajado y miro al horizonte desenfocando. Es una vista atenta, ¿no? Es como una vista analítica. Y es la típica situación de cuando subo a un árbol, de cuando me subo a la atalaya, a una atalaya y miro un paisaje con atención, pero vendría a ser lo mismo que hacen los abuelitos cuando miran una obra a través de un agujerito. ¿Habéis visto nunca ese tipo de situación? Pues esto es, los abuelitos ya no pueden trepar, no pueden hacer ese tipo de movimiento, pero el impulso de querer mirar y curiosear y controlar la situación, pues se mantiene igual y vivo. La tercera sería esta proyección dinámica que veíamos antes en el salto de las mesas y la última es este ser permeable, que serían todos los espacios donde yo noto diferencias entre, por ejemplo, aquí hay sol y allá hay sombra, aquí hace calor y allá es fresco, esto es liso y el otro es rugoso, o esto es horizontal y el otro es vertical. Es la capacidad de los seres humanos de detectar las diferencias y hay una familia de espacios que permite esto, que son los espacios de umbral, ¿vale? Los porches, los lugares donde hay cambio de materiales, todo ese tipo de lugares también son necesarios porque responden y satisfacen este impulso. Entonces, no es que un impulso sea mejor que el otro, lo que pasa es que necesitamos los cuatro y las ciudades están diseñadas principalmente para este número 3, que es la proyección dinámica, es decir, espacios de mucha proyección, por ejemplo, los patios escolares están mayoritariamente diseñados como esplanadas de hormigón donde yo puedo jugar a pelota y poco más. Y si no, la ciudad es un lugar que activa mucho el sistema simpático, ¿no? De estar como alerta, ¿no? De controlar, de ser analítico, etcétera. Pero lo que carece completamente son espacios del primer tipo y espacios del cuarto tipo. Y este es un problema porque a la larga genera hasta situaciones de malestar profundo. Entonces seguimos. A partir de todo ese tipo de observaciones y experimentos, llegamos a inventarnos una metodología propia, que es el diseño a través del cuerpo, que es una experiencia colectiva en que todo el proceso de diseño y de construcción es sensible a la relación entre el cuerpo, el movimiento y el espacio, ¿vale? Y ahora mi idea es explicaros cómo. Este proceso se organiza en 4 fases, en 4 etapas, que son despertar, que tiene que ver con todas las fases de activación sensorial y corporal y también de diagnóstico de los lugares. Luego hay una parte de diseño, que le he puesto codiseño porque intentamos que sea de forma colectiva y comunitaria. Hay una parte de construcción y no se acaba aquí. Normalmente en la escuela de arquitectura
nos enseñan que nuestra labor se acaba aquí, cuando hemos construido. Y esto no es verdad. Lo que deberíamos pensar los arquitectos es que nuestra labor se acaba en el habitar. Es decir, cuando ya la gente ha ido ahí, lo está habitando y les funciona, entonces ya nos podemos felicitar y irnos a casa. Antes es un poco prematuro. Entonces, ¿qué herramientas tenemos o nos hemos inventado para hacer esas diferentes fases? Entonces, la primera fase que la usamos, por ejemplo, para hacer diagnósticos de lugares, por ejemplo, un patio escolar, una plaza o un espacio de trabajo laboral que queremos reformar, ¿no? Lo primero que hay que hacer es ver cómo funciona. Entonces, en lugar de hacer simplemente unos dibujos de los planos, unas fotografías, que es lo que hacemos normalmente los arquitectos, que también lo hacemos, nos ponemos a diagnosticar, a escanear este espacio a través del cuerpo de las personas que lo habitan, es decir, utilizamos mucho la observación de qué ocurre en estos lugares y tenemos una serie de herramientas, entre ellas estas que veis, cuentacuentos infantiles, maletas y cajas sensoriales, gincana sensorial con adolescentes y paisajes, que ahora os enseñaré qué es. Están hechos todos a partir de objetos activadores que son cogidos del mundo cotidiano, porque creemos que es muy importante que la gente se pueda hacer las cosas por sí misma y con poco dinero y poco recurso. Y esto os animo a inventaros vuestras propias herramientas y vuestras propias maneras de explorar los lugares y también de diseñar, porque no es cierto que hace falta siempre herramientas que sean muy tecnológicas o muy sofisticadas para poderlo hacer. Y con adolescente, tener presente que si trabajáis a alguien con niños es muy importante, como decía, la dimensión del juego, y con adolescente, como no les gusta pensar que son niños, les gusta pensar que son más cercanos a los adultos que a los niños, hay que darle reto y hay que hacer que hagan las cosas con autonomía y por ellos mismos. Entonces aquí, por ejemplo, podéis ver ejemplos, las cajas de manos y las cajas de nariz, ¿no? Que son, nosotros ponemos texturas, olores y cosas diferentes, entonces ellos activan este sentido y esto les habilita, o aquí, por ejemplo, con ojos cerrados están explorando tacto, están explorando sensaciones de olfacto y también de gusto, y esto luego les habilita a ir por el lugar a ver qué tal si yo experimento de otra manera. Por ejemplo, qué tal el patio si lo miro a través de un filtro de color rojo, y qué tal si voy olorando todo lo que hay en el patio, que a lo mejor hay olores que ahora no están, pero podrían estar, y entonces les vais provocando la posibilidad de que esas cosas ocurran, aunque ahora no son verdad, ¿no? Luego hay otra batería de pruebas, de exploraciones que hacemos que tienen que ver, les llamamos los juegos de situación, es decir, les damos unos encargos para explorar los lugares, en este caso era un patio escolar, y les pedimos buscar un lugar donde nadie pudiera verte. Y como os dije, era muy difícil porque no había, o sea, los patios o muchos lugares están diseñados para que los adultos podamos controlar en todo momento qué hacen los niños. Entonces, les resultaba muy difícil. Veis que aquí a la derecha hay no sé cuántos que se metieron en este cajón porque era el único lugar donde podían estar fuera de la vista de los adultos. Y ahí empezaron a pedir, no, necesitamos, queremos lugares donde nos podemos esconder. A la gente les encanta esconderse. Esto nos pasa hasta a los grandes, ¿eh? Que hay casi como momento, día, que te despiertas como una leona y no quieres que nadie te moleste. Y a veces uno se puede meter hasta dentro del armario si no tiene nada más. Entonces, aquí sería un poco distinto, que era un lugar para mirar sin ser visto. Este es interesante porque es una situación de chafardero, ¿no? Es decir, bueno, aquí se dice chafardero, no sé si en México se dice así, sería cuando tú quieres cotillear, cuando quieres mirar, el otro no te ve, pero tú estás como, ¿no? Estudiando. Y luego hay un lugar para verlo todo, que esto era esta necesidad de tenerlo todo controlado, y aquí tampoco había nada, porque como no les dejan trepar porque dicen que es peligroso, entonces este niño, cuando le dimos este encargo, no tuvo más remedio que subirse a la canasta del básquet. Y claro que aquí puede ser peligrosa la canasta del básquet, pero a lo mejor le podemos decir no puedes subirte ahí, pero su necesidad, su impulso a querer subir, a querer trepar, sigue vivo. Entonces la respuesta no puede ser no hacer nada. La respuesta tiene que ser, a lo mejor la canasta no, pero te tengo que diseñar, te tengo que poner una opción para que tú puedas satisfacer esta necesidad que es auténtica. ¿Se entiende, no? Entonces, esto es con adolescentes. Veis que los adolescentes son aún más pícaros, ¿no? Porque lo que decimos es que hacían exploraciones sensoriales en esta plaza de Barcelona y habían diseñado las actividades para sus propios compañeros, y algunas eran muy pícaras porque a este de la izquierda, por ejemplo, le hicieron subirse al árbol para ir a tocar no recuerdo qué, ¿no? Entonces a los adolescentes les gusta mucho esto de meter el reto y la provocación, les encanta.
pero también se meten en el juego. En el fondo viene a ser lo mismo que probamos con niños, solo que con otras herramientas. Y esto es lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, habían juegos de vista o a la derecha veis que por parejas una va con ojos cerrados y tiene que practicar también la confianza porque hay otro compañero o compañera que le tiene que acompañar a tocar cosas de texturas distintas. Entonces, cuando lo tienen probado, cuando vamos a la fase de diseño, empiezan a pedir. Aquí, por ejemplo, era un patio muy desangelado, que no había nada, y les introdujimos algún objeto extraño, ¿no? Como estas telas aquí que veis que van tocando, y entonces esto les hizo pensar en cosas que querían tener y que ahora mismo no tenían. Y cuando hicimos el diseño, la fase de proyecto, pues le venían un montón de ideas que ahora mismo les parecían imposibles en el patio, pero no eran ideas abstractas, mentales, eran ideas que venían porque lo habían probado, se les había despertado algo en el cuerpo. Y esto eran otra vez los juegos de situación, un lugar para mirar el horizonte. Este chaval con mucha inteligencia se estiró en el suelo porque pensad que esto era en Barcelona hay mucho esto de esto del plan Cerdà, ¿no? Que hay edificio, edificio, edificio y hay un espacio vacío en el medio, entonces el espacio vacío está completamente rodeado de edificios muy altos, entonces no hay ningún lugar donde puedas mirar el horizonte. Y todos sabemos que mirar al horizonte, que sería la situación de la playa o de la montaña, es muy bueno para descansar. Si nosotros siempre estamos mirando algo que es acotado, no nos damos cuenta, pero siempre estamos en sistema simpático despierto, es decir, en un sistema de alerta. Y en la ciudad es muy difícil tener sitios donde podemos hacer esto, con lo cual significa que nunca descansamos, ¿vale? Y a la derecha podéis ver un lugar donde te puedes esconder. No había. Había una mesa, este banco y las papeleras. Entonces la papelera de repente, que es un objeto completamente poco interesante, se convirtieron en la estrella del patio, ¿no? Entonces, herramientas para el diseño, después de haber hecho estas exploraciones, pasamos a diseñar. Entonces, con niños pequeñitos trabajamos con collage sobre base fotográfica y con niños más grandes, collage un poco más elaborados. Y luego hay este concepto paisaje que ahora os enseño fotos. Los collages vienen a ser cosas como estas. Entonces, hemos visto con las exploraciones que hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, aquí decían que estaba todo roto, que los escalones les molestaban, etcétera. Entonces empezaron a llenar de objetos como simulando quiero un tobogán, quiero saltar, quiero animalitos, ¿no? Cosas de ese tipo. O en esta de abajo podéis ver, aquí era este edificio que les mira a la escuela y ellos se sienten como en una cárcel, mirados por todos lados, y la propuesta era pedirle a los vecinos que decoren sus balcones y los llenen de naturaleza para que la vista desde la escuela sea un poco menos triste de la que tienen cada día, ¿no? O estos de aquí que, por ejemplo, consideraban que esto era muy gris y necesitaban un cielo con nubes, o estos de abajo, en cambio, estoy de adolescente, ¿no? Entonces los adolescentes con enganchinas, pues aquí empezaban a tener sus ideas de cómo querían. Y veis que, por ejemplo, aparecen hamacas, aparecen tumbonas, entonces sí estaba el juego del fútbol, pero empezaban a aparecer otras cosas y cosas vegetales después de haber hecho las exploraciones sensoriales. Esto serían los paisajes. Los paisajes es que una vez tú has tenido la intuición que podría funcionar o que falta algo, tú montas una especie de instalación efímera, ¿vale? Con materiales diversos, también muy sencillos, para que la gente pruebe aquella sensación que le da tener algo así. Entonces aquí nos inventamos un circuito de túnel, era hecho con mesas giradas y con un techo para que estuvieran obligados a ir a cuatro patas. ¿Y por qué queríamos que fueran a cuatro patas? Primero porque es buenísimo ir a cuatro patas, es muy útil, también deberíais hacerlo, porque perdemos una vez se alcanza la verticalidad, muchas veces la gente se olvida de que como mamíferos que somos pasamos por toda una evolución corporal en que necesitamos otras posturas. Y luego, porque yendo a cuatro patas podían con las manos y las rodillas tocar materiales distintos y oler también. Aquí estábamos justo después del confinamiento del COVID, iban de uno en uno y les pusimos aquí todos unos olores del bosque, les pusimos hojas, piedras, hasta tierra vegetal. Y cuando salieron de esta experiencia, acababan en una especie de cueva con una bolsa del agua calentita y todo súper como si fuera una especie de vientre. Y saliendo de aquí, cuando se acababa la experiencia de esto de la guarida, pues tenían que hacer, le pedíamos si querían hacer un dibujo. Y aquí tenéis un ejemplo de un dibujo de un niño de 6 años que hizo esto y que escribió: me he sentido como un lobo cuando he cogido el conejo muerto. La sábana de pelitos es como un búquer, y yo aquí lo transcribí tal cual, pero obviamente hay errores. Realmente me he sentido como un lobo. Y habían varios niños que después de esa experiencia conectaron con su estado animal
y estaban muy contentos y muy felices. Y en la escuela en ese momento no había nada que les permitiera sentirse así. Entonces, nosotras como arquitectas decidimos que había que hacerle un paisaje tipo el del túnel, de la guarida, para que pudieran sentirse como el lobo que había cazado el conejo. Luego probamos con un paisaje de equilibrios, porque parecía que tenían muchas ganas de algo así y que no había suficiente en la escuela para poder hacer este tipo de pruebas. Entonces les montamos un paisaje que tenía que ver con el equilibrio y con subir, bajar, saltar, y les encantó. Aquí podéis ver una parte final, otro que era la montaña, que queríamos experimentar qué tal subirse a la altura, porque es que muchas veces los lugares son completamente planos, porque hay esta manía que la topografía pues no es interesante, especialmente en los patios escolares, hay esta idea que tiene que ser todo liso, todo plano, y en verdad es súper aburrido a nivel de usos. Entonces aquí, con lo que teníamos a disposición, que son mesas, bancos del gimnasio, sillas, etcétera, les montamos esto y una vez estaban arriba les íbamos preguntando, y esto, por cierto, es otra cosa que les encanta, porque ellos están arriba y tú que eres el adulto estás abajo, y esta no es una situación habitual de que ellos te dominen a ti. Entonces les encantaba respondernos y decirnos todo lo que ellos veían desde aquí, los que les parecía y su opinión, cuando nosotros los adultos nos habíamos convertido en los pequeñitos de la situación, ¿no? Esto les gusta mucho, este cambio de rol. Y eso a los adolescentes, lo mismo. Lo que pasa es que los adolescentes, mientras a los niños los paisajes se los construimos nosotros, a los adolescentes les damos una serie de materiales y les decimos, apa, tienes este encargo y tú construye. Entonces aquí el encargo era un lugar para relajarte, estar tranquilo. Y hicieron esto. Y unos se inventaron esta especie de hamaca, otros un lugar donde estirarse, se lo amoldaron, se lo acolcharon. Y lo interesante es el lugar que escogieron, ¿no? Veis que estaban en una esquinita, porque de forma instintiva, si quiero estar tranquilo, no me pongo en el medio del patio, me pongo en una esquinita donde hay una pared que me resguarda, ¿no? Y estas son cosas instintivas que ocurren a un nivel muy instintivo. Esto, por ejemplo, era hacer un lugar, un pasaje para hacer parkour, y también se lo montaron con mucha alegría, porque hay una idea de que todo es peligroso y en cambio a la gente les gusta tener retos, y los retos, si están bien diseñados, forman parte de la vida y son muy buenos. Entonces la arquitectura tiene también que ofrecer esta posibilidad de tener retos en los espacios. ¿Qué hacemos con los adultos? Pues lo mismo, ¿vale? Porque con los adultos lo que intentamos es invitarles a recordar que un día fueron niño y niña y que también experimenten con esto. Lo que pasa es que también les pedimos alguna cosa un poco más mental, cerebral, porque también lo necesitamos. Entonces, por ejemplo, esto es un proyecto que está en curso, que os he podido traer solo algunas fotografías, son muy recientes, que estamos haciendo un proceso participativo con un grupo de abuelos que van a vivir en un modelo que aquí en Cataluña se está poniendo como es muy al alza, que es la vivienda cooperativa. No sé si en México se están dando ejemplos de esto. Aquí en Europa empezó mucho en los países nórdicos, de Dinamarca, Alemania, Holanda y Suiza, y ahora aquí en Cataluña ha habido como un boom de este modelo en los últimos 10-15 años, que significa gente que va a vivir junta de forma comunitaria en una vivienda, y entonces tienen cada uno su propio piso, entre comillas, pero hay una serie de funciones y espacios que son colectivos, ¿vale? Y también la otra cosa es que la vivienda no es de propiedad, sino que es un usufructo, es decir, tú pagas, es como una sesión de uso, entonces tú vives ahí mientras quieras y pagas una cuota mucho más competitiva porque no está al precio de alquiler comercial, sino que está a un precio muy rebajado. Entonces está todo lleno de ventajas. Entonces hay modelos que le llaman de cooperativa senior, que es para personas mayores, que entonces es un nuevo modelo de plantearse la vejez y también el final de vida en una situación comunitaria, y entonces en lugar de diseñar residencias para ancianos o que la gente esté viviendo en casas a cargo de sus familiares, pues que puedan ir a vivir con una idea de soporte mutuo y de vivienda comunitaria. Entonces aquí estábamos haciendo la exploración del lugar que tenemos que reformar, y también iban descubriendo cuáles son los potenciales y las cosas que les gustan, y encontraron pues un montón a partir de estas experiencias de vista, tacto y oída. En esta última imagen estaban picando el suelo para ver cómo suenan los materiales y cuáles materiales tienen una sonoridad que les resulta agradable y cuáles en cambio les resulta desagradable. Luego hacemos este tipo de actividad, que es que tú tienes que dibujar un espacio tal y como lo recuerdas, y luego se te hacen una serie de preguntas, le llamamos la entrevista activa,
la escucha activa, y entonces tú tienes que expresar qué te gusta, qué no te gusta, qué problemas detectas, y de esto solamente se te dice que puedes resolver uno. Entonces se hace como una especie de escáner de la situación actual de un lugar, ¿vale? Y una vez se ha hecho todo este escáner, nosotros traemos una batería de materiales desestructurados, algunos naturales y otros no. Hay materiales de mercería, materiales naturales, pero también chapas, piedras, tapones de corcho, hay todo tipo de material. Y sobre la base de dibujo que ellos ya hicieron, les pedimos que se imaginen cómo les gustaría cambiarlo. Y claro, se lo tienen que imaginar de manera creativa y conectando mucho con el aspecto sensorial. Entonces salen cosas como estas. Esto era el imaginario del patio escolar, y veis que hay cosas muy distintas, porque la persona de la izquierda se imagina un pupurrí lleno de cosas con mucha calidad matérica y mucho objeto y mucha vida, y en cambio la persona de la derecha quería orden, ¿no? Y entonces ha planteado que tiene que haber un espacio muy geométrico, muy claro, que a lo mejor es la pista, ¿no? de fútbol o lo que sea, y luego en cambio que apareciera naturaleza alrededor, ¿no? Y luego, en cambio, fijaros siempre en esta de la derecha, aquí podéis ver que lo mismo, el mismo concepto de orden, se puede interpretar por otra persona de otra manera, porque es un orden, pero hecho a partir de materiales naturales. Y entonces, esta persona hasta había llegado a proponer un material para el suelo porque quería que fuera de granito, ¿no? Y a la derecha, en cambio, una persona que se había imaginado que tiene que haber elementos muy 3D, muy de 3 dimensiones, tipo toboganes y cosas donde tú subes, te lanzas y mientras tanto debajo se esconde alguien, etcétera. Entonces podéis ver que a través de estos dibujos, que son muy inocentes, que todavía no están a nivel de proyecto, se plasman muchas ideas y muchos imaginarios se van abriendo que no tienen que ver con los clásicos, quiero un columpio o quiero un tobogán, sino que se van muchísimo más allá. Entonces, también hacemos una detección de problemáticas, ¿no? En mapas que se van recogiendo, y también ponemos a los adultos a tener las vivencias de situaciones, los juegos de situaciones que decíamos antes, que son estas, por ejemplo, y claro, como podéis ver, los adultos también pueden explorar los sitios como los niños, bueno, algunos más que otros. Veis que aquí a la derecha hay también una adulta que se sube a la canasta de básquet, evidentemente este es un clásico, no sube tan arriba como el niño que viste antes, pero en el fondo la situación es la misma. O a la izquierda, que el único refugio que encontraron aquí fue debajo de la mesa porque no había nada más. O aquí, que un lugar para mirar el horizonte, aquí hubo hasta 4 personas que se pusieron de acuerdo que había que subirse a mirar más allá de las obras porque no había nada donde poder hacerlo. O a la derecha, que un desperfecto del pavimento se convirtió en el único lugar interesante para ir a tocar, manipular y tener texturas diferentes, ¿no? Porque el resto era todo cemento, baldosas, era como un lugar muy esperpéntico para ellos. En cambio, esto que en teoría era un defecto, pues se convirtió en una oportunidad de descubrir algo que les interesaba. Entonces, esto se va plasmando luego en mapas y pasan cosas curiosas. Por ejemplo, esto suele pasar mucho en los patios escolares, que las periferias, los bordes, veis que están llenos de objetos, de cositas. O sea, el máximo de actividad interesante se da en los bordes y no en el medio. El medio la gente se asusta, pero os doy una buena noticia. Los lugares que están así de vacíos, que parece que no tienen vocaciones, en realidad, cuando no puedes hacer nada, puedes hacer todo, porque en un vacío tú puedes activar este vacío temporalmente a través de usos muy distintos, ¿no? Y entonces, de hecho, una cosa que introducimos mucho en las comunidades, les decimos que tienen que pedir no solamente el diseño de cosas fijas, sino también imaginar mobiliarios y situaciones que son móviles, porque las situaciones tienen que poder ser multifuncionales y cambiantes, y esto es mucho más interesante a nivel de respuesta. Luego, lo que hacemos es que por cada una de estas situaciones que han experimentado, intentamos ver cuáles son los patrones arquitectónicos que acompañan. Es decir, si yo he experimentado que quiero estar en relax y que nadie me moleste, ¿qué tipo de arquitectura necesito para que esto sea posible? A lo mejor necesito un cierto tipo de pavimento, a lo mejor necesito un lugar recogido, a lo mejor necesito que esté ubicado en un sitio y no en otro, necesito que a nivel acústico esté protegido, necesito que la luz, ¿no? Todo ese tipo de reflexiones la gente lo va plasmando y es como un preanálisis de patrones arquitectónicos que son útiles a los arquitectos después a la hora de diseñar. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Cómo recogemos todo esto? O sea, nosotros
la recogida, y esa es otra cosa importante que hemos decidido, sobre todo con niños y adolescentes, la hacemos los adultos. No cargamos las personas para que hagan ellos su recogida. Ellos tienen que actuar, tienen que jugar y tienen que estar con la exploración. Y las adultas que acompañamos somos las que vamos mapeando todo lo que está ocurriendo ahí. Entonces, de estas diferentes herramientas, os quiero presentar esta del fondo que se llama mapas sensibles, que serían unos mapas donde nosotras localizamos y tipificamos las respuestas corporales y de movimiento de las personas en las diferentes situaciones. Es decir, en todos estos juegos del diagnóstico corporizado, la gente reacciona de manera distinta y esto es lo que nosotras mapeamos. Y es importante porque las características arquitectónicas del espacio, tal y como está antes de la transformación, marcan mucho estas posibilidades. Antes habéis visto, por ejemplo, que no había lugares donde esconderse, ¿no? No había lugares refugios o lugares de calma. Entonces, las posibilidades de dónde vas para hacer esta acción son limitadas y solamente se dan en ciertos lugares. Y eso luego nos sirve para conocer las vocaciones de los espacios y tomar decisiones de diseño. Entonces, por ejemplo, eso sería un ejemplo de mapa sensible donde con unos códigos y símbolos vamos marcando por dónde va la gente, qué tipo de posturas corporales o de impulso se activa y qué tipo de postura corporal. Estas, por ejemplo, son posturas corporales y esto son cosas de tacto. Esto eran movimientos, entonces era interesante porque detectamos que había como un movimiento mayoritario de las personas, de los niños, que era como periférico. Entonces, claro, si tú como arquitecto de repente decides construir una pieza que bloquea este circuito, es una pena porque estás cortando algo que se está dando de forma espontánea y que a lo mejor es interesante. Entonces, una vez hemos recogido esto, podemos hacer esto otro que le llamamos mapa de biotopos, que sería desde una símil con la biología, vamos viendo cuáles son los impulsos que mayoritariamente se activan en un determinado lugar. En este caso de esta escuela, reconocimos como 4 áreas, 4 zonas, ¿vale? De mundo que era como más de aquí, tenía que ser más de lugares donde la gente le inspiraba a refugiarse, había muchos huecos, cobijo, cosas. Este era como una zona muy dinámica, esta era una zona donde la gente le entraba muchas ganas de subir, bajar y hacer equilibrios, y esta era una zona que también se daba a subir y bajar, y además aquí hay otro patio de otra escuela, y bueno, vimos que a lo mejor era un lugar perfecto para realizar una topografía. Y esto dio pie al proyecto, el dinero dio para realizar 2 de las 4 partes, pero desarrollamos todo un mundo de equilibrios y texturas sensoriales aquí, y aquí una topografía natural que es es bastante única en las escuelas de Barcelona, con una serie de plantas autóctonas y de materiales que cambiaban radicalmente el espacio. La otra cosa que decidimos es que la cota de la escuela, el patio estaba más bajo, unos 80 centímetros, 1 metro, y hacer toda una plataforma de madera para que hubiera una salida directa al patio en comodidad como una especie de plaza, ¿vale? Y entonces aquí esto lo que tuvo es un impacto en la arquitectura del interior, porque este espacio de aquí que antes no servía para nada, a partir de haber utilizado la misma cota, el mismo nivel, pues de repente se ha convertido en el hall, como si fuera el hall de un hotel. Es un espacio donde pasan muchísimas cosas y han aparecido sofás, han aparecido un montón de plantas, han aparecido cosas que hacen de esto un lugar muy agradable. Entonces ahora después os enseñaré alguna imagen de cómo ha quedado ese patio. Y entonces cuando vamos a la fase 3, que sería la de la construcción, que ya no es el diseño, hay una herramienta que utilizamos que nos sirve mucho, que es esta de los laboratorios de construcción intensivos, ¿vale? Que son construcciones, autoconstrucción, que pueden ser residencial o no. Es decir, residencial sería cuando tú durante una semana hay un grupo que duerme, come y hace todo juntos, ¿vale? Como unas colonias infantiles. Hay veces que se puede y veces que no. Cuando se puede es maravilloso porque pasan unas cosas muy poderosas, pero no siempre se puede. Entonces, cosas que hemos experimentado. Normalmente la excusa es vamos a construir en madera unos objetos, ¿vale? Entonces os vamos a enseñar a trabajar con la madera. Esta es la excusa que nosotros decimos, pero en verdad pasan muchas otras cosas y es este el motivo por el que nosotros creemos que es muy importante hacerlo, y es que trabajas la atención plena y en la estructura, es decir, el orden mental de las personas, que según cómo es difícil tenerlo. Se dan situaciones de colaboración mutua, se dan cambios de roles en el manejo del poder, se superan prejuicios de género, por ejemplo, que la construcción es cosa de chicos y no es cosa de chicas. Nosotros usamos herramientas, por ejemplo, de carpintería japonesa,
que tienen una lógica de utilización completamente distinta porque son muy ligeras. Por ejemplo, la sierra es una herramienta que corta cuando la estiras y no cuando la empujas, y entonces con fuerza se rompe y con ligereza corta. Y esto las niñas y las chavalas lo hacen mucho mejor que sus compañeros chicos. Y esto es fantástico porque empodera un montón las chicas que se ven de carpinteras, cosa que antes nunca hubieran podido imaginar, ¿no? Luego hay un aprendizaje encarnado de técnicas constructivas, es decir, lo pruebo, lo hago y lo aprendo porque lo hice. Y esto desemboca en un apoderamiento individual y también como grupo. Ejemplos, en esta escuela de Palermo, donde al principio son situaciones tan potentes que los niños estos trozos de madera se los tiraban por la cabeza, ¿vale? Y lo que hicimos, por ejemplo, como práctica, era que cada día los primeros días les hacíamos recoger en el almacén, transportar a peso, a mano y ordenar por medida todas las piezas de madera que íbamos a usar. Luego la usábamos y luego al final de la sesión tenían que desmontarlo todo, volver a guardarlo en el almacén, transportándolo a peso. Y esto ordenaba y calmaba un montón. Al final de la semana, el clásico niño que siempre estaba expulsado de la escuela era el jefecillo que organizaba a los compañeros para poner en orden las piezas, ¿vale? Para que veáis que a veces situaciones como estas, o sea, las personas en según qué lugar y situación te ponen, puedes cambiar radicalmente tu forma de ser, ¿no? Aquí arriba podéis ver ejercicios de pruebas de construcción, a veces les damos encargos de construir animales, por ejemplo, aquí tenían que hacer una jirafa con las piezas que tenían y con montaje mecánico y no fijación fija. Y aquí esta niña hicieron una casita, aquí hay una niña con un trapán japonés, y luego aquí van construyendo, o sea, ellos van efectivamente construyendo por sí mismos. Y luego este es con adolescentes. Aquí estábamos en un espacio público de Barcelona y el proyecto era transformarlo en un refugio climático. Sabéis que aquí ahora en la Mediterránea tenemos un problema muy grave de sequedad y entonces era muy importante acondicionar este espacio. Es importante acondicionar espacios para que haya más sombra y para que haya aguas recuperadas y para que haya más vegetación para luchar contra la calor excesiva, porque aquí el problema grande en la Mediterránea se está convirtiendo en la calor extrema durante muchos meses al año. Entonces estos chicos y chicas se inventaron estas estructuras, trabajaron en una zona de un sitio de refugio, luego trabajamos unas piezas que acompañaban una balsa de agua recuperada, que luego la vais a ver, y trabajaban mobiliarios para relajarse y descansar, como un concepto de chill out, ¿vale? Y mientras tanto se iban trabajando. Notar que este proyecto se hizo con chicos y chicas que están en riesgo de abandono escolar, es decir, chicos y chicas que no acaban la enseñanza obligatoria de los 16 años. Y entonces con ese tipo de proyecto se enganchan porque lo ven una propuesta de aprendizaje situado que les resulta útil. Además, se encariñan el uno con el otro y varios de estos, después de esa experiencia, escogieron ciclos formativos de carpintería en lugar de abandonar los estudios. Logramos que se fueran a hacer esto y para nosotros fue como una satisfacción muy grande, muy grande. Y esto es uno de los resultados, ¿no? Y sobre todo para ello la satisfacción de que lo hicieron ellos. También veis aquí a la derecha que trabajamos mucho con temas de vegetación. En este caso era un proyecto con plantas acuáticas, con una cooperativa local que trabaja con plantas autóctonas acuáticas, que también son útiles para la fitodepuración, y esto es como un concepto interesante, ¿no? Que también la gente, aparte de aprender cosas como carpintería o construcción, pues aprenda manejo de plantas y vegetación. Entonces, otras experiencias colectivas son las construcciones colectivas como las cabañas, ¿no? Construir cabañas, en este caso es una cabaña de mimbre, que es mimbre vivo, hay el seco y el vivo, y este es vivo, quiere decir que aquí estaba en invierno, pero que al cabo de unos pocos meses esto brotó y ahora es una cabañita vegetal y que le dan muchísimo uso en esta escuela. Y aquí vinieron los padres y las familias con los niños y fuimos construyendo juntos. O plantación de especies, ¿no? Entonces, muy distinto cuando tú has plantado tus propias plantitas, luego te lo piensas dos veces a ir a arrancarla, porque es que como tú lo hiciste, la cuidas, ¿no? Y esto forma parte también de estimular esto que decíamos antes de la biofilia. Esto es una parte de cómo quedó. Aquí a la izquierda podéis ver que hay una especie de rampa tobogán. Pensad que nosotros tuvimos que engañar la normativa no nos deja hacer un tobogán sin barandillas, pero nosotros dijimos que era un plano inclinado y lo hicimos lo más atrevido que se pudo dentro de lo que permitía la normativa.
y como era ancho, nos lo pasaron, les dijimos que era un mobiliario urbano, cosa que era mentira, y luego veréis que de aquí se lanzan de 5 o 6 a la vez, de cabeza, de culo, de todo, o sea, aquí pasa de todo en esta rampa, y luego como aquí hay esta barandilla, se suben, y luego hay aquí esta zona de escalones que también les gusta un montón, y les ampliamos a saco el sorral, el arenero, para que tuvieran mucha posibilidad de juego. Y aquí podéis ver cómo esta plataforma, esta plaza desemboca en el jardín, que es un jardín que no está diseñado, no tiene los límites fijos, porque lo que queremos es que lo atraviesen. De hecho, ya sabíamos que diseñarían unos caminitos a base de uso y dijimos a la escuela que consolide los caminos que los niños decidan de forma espontánea. Y luego hay plantas, muchas de ellas altas, porque queríamos que fuera este efecto jungla, ¿no? Donde te entran ganas de meterte a cuatro patas y de ir atravesando la maleza, cosa que en niño de ciudad es prácticamente imposible. La otra cosa que pasó es que aquí veis que se redujo mucho esta altura, entonces aquí hay la escuela Bresol, la escuela infantil de 0 a 3 años, y ahora hay toda una relación entre los niños más grandes, los hermanitos pequeños que se encuentran a través de esto aquí en origen. Teníamos que desaparecer esta barandilla, pero no hubo bastante presupuesto, pero un poco iba por ahí. Y aquí hay que esta rampa inclinada que viene porque aquí arriba hay un patio de los pequeñitos y ellos querían saludarse y verse, entonces se estiran aquí y hablan con los niños pequeños que están en la terraza de arriba, ¿no? Esta es otra escuela donde teníamos un objeto muy pequeñito y juegan mucho a fútbol, entonces lo que era hacer como una especie de oasis, de una barrera con dentro el jardín en el medio. Entonces es un vacío en el medio, que es donde se concentra, aquí a la derecha lo veis, la parte tierna y con árboles o con plantas, aquí todavía las plantas no habían crecido, y luego un borde duro, y aún así no quisimos renunciar a que todo el borde fuera sentable o estirable, es decir, tú te puedes sentar y estirar en cualquier lugar, ¿vale? Y esto ha revolucionado mucho este lugar, porque antes aquí no se paraba nadie y ahora se pelean para estar en este 150 metros de intervención que tienen en la escuela, porque se ha convertido en el lugar más diverso de toda la escuela. Entonces, como decía, el proyecto no se acaba aquí, el proyecto se acaba aquí, cuando los niños o los adolescentes o las personas entran y lo empiezan a usar y ven si funciona. Entonces aquí, en el 2017, habíamos diseñado unos objetos Tangram para llenarlo de materiales diferentes, hojas, tierra, madera, cosas así. Entonces los niños lo primero que hicieron, evidentemente, fue una especie de coche a toda velocidad, y está bien, ¿no? Tú diseñas las cosas por una cosa, con un fin, y ellos inventan otro y está perfecto, ¿no? Entonces aquí vimos por las caras que se lo pasaban pipa y vimos que sí, que estaba acertado este diseño. Y aquí son los niños de Palermo que veis antes, que acabaron construyendo por ellos mismos todo esto, y estas piezas se las transportan, la visten de telas, le cuelgan cosas y van montando sus propios juegos y paisajes con estas piezas que ellos mismos construyeron, ¿no? Esta es la rampa de antes, donde podéis ver, la usan en mucha manera, y este huequito de abajo, como no, se ha convertido en un lugar donde esconderse, evidentemente está puesto en seguridad, y el primer verano los niños y niñas habían recogido unas flores amarillas, que hay muchas aquí en los árboles, y las habían puesto aquí, habían hecho como una cama de flores amarillas para cuando se van a estirar aquí dentro en su refugio, ¿no? Y esta es la cabaña que viste construir antes, cuando está brotada. Es un lugar muy bonito, donde lo que ha hecho ese tipo de cosas es que muchos niños que antes no tenían alternativa al fútbol se han ido a jugar aquí, y también niños grandes que habían dejado de ir al patio ahora están ocupando el patio porque se les ha convertido en un lugar mucho más variado e interesante. Y aquí podéis ver el tobogán este donde se lanzan en grupos, y a la derecha mucho esta cuestión de la estimulación sensorial como posibilidad de juego. Y por último, este proyecto donde planteamos que habitar como performance también es una forma de proyecto. En este caso es un proyecto que hicimos para averiguar cómo se tienen que diseñar los parques públicos para niños que tienen TEA, es decir, autismo, ¿vale? Niños con autismo y sus familias, porque no hay espacios diseñados para ellos. Entonces, a través del diseño de un espacio performativo de juego, nosotros simulamos posibles situaciones, y pasaron unas cosas increíbles, ¿no? En ese espacio durante unos cuantos días. Nosotros ocupamos una zona que hay en un parque de Barcelona y hicimos una instalación efímera pensando en una serie de conceptos: concepto puerta, concepto perímetro, concepto variedad, estimulación sensorial,
concepto, aquí podéis ver un circuito con piezas duras donde acababan tirándose en este cubo, les encantaba, entonces los padres estaban como muy preocupados, pero los niños por sí mismos, por primera vez, iban haciendo su recorrido y se lanzaban dentro del cubo, ¿no? Esto del lugar para sentirse seguro, o eh, cosas que te permiten hacer experiencias de estas de ir saltando o pasando por debajo como una serpiente, etcétera, ¿no? Y de esto desembocó en una guía de diseño para ese tipo de espacios, que por último os dejo esta diapositiva donde podéis ver, os he puesto algunos artículos que hemos publicado en los últimos años y también hay una referencia a unos videos que hicimos con compañeros que hacen audiovisual participativo para explicar las experiencias de proyecto y también aquí hay esto del autismo está aquí, que ha desembocado en dos guías para el diseño de ese tipo de espacio. Y con eso es todo y voy a dejar de compartir y no sé si me pasé muchísimo de tiempo, puede que sí. No, hasta está muy bien, escuchas, ¿verdad? Voy a encender la luz que tengo aquí para que me veáis mejor. Ahora aquí ya casi se está haciendo un poco de noche. Te escucho un poco mal, Angélica. No tengo el micrófono, quería, pero me escuchas aquí, ¿no? ¿Me escuchas bien? Te escucho un poco mal. Escuchaba bien al otro compañero antes que hablaba y un compañero, a ver si así, Mejor. un poco mejor. Muchísimas gracias. Perfecto el tiempo, porque ahora me gustaría precisamente pasarle la palabra a unas personas que están conectadas y que podrían levantar la voz de la mano. Y así mismo en la sala, algunos de nosotros podemos participar también y tengan comentarios. Voy a voltear a ver si alguien va a levantar. Entonces, levantar la mano, ahí. Y debe pasar el micrófono. Hola, buenos días. Primero que nada, un gustazo y como ya lo dice, lo que fue todo este proceso de proyecto. Y que algo que mencionó para la adaptación de una rampa, ¿usted considera que la normativa de construcción que hay en los distintos países realmente puede ser una especie de limitante que afecte en gran manera los proyectos y la visión que queremos transmitir o que queremos generar en el territorio? Es muy buena pregunta. Gracias. Sí, es una limitación muy grande porque la normativa, como a veces el diseño en arquitectura, está hecha desde un despacho. Está hecha por un lado, está hecha no desde la calle o desde la realidad, no está hecha por personas que están empapadas en cómo las personas usamos los lugares, sino que está hecha desde una perspectiva muy abstracta, ¿no? Entonces esto no ayuda. Y la otra cosa que está ocurriendo, por lo menos aquí en Europa, es espectacular. Yo no sé cómo lo tenéis ahí en México, pero aquí es espectacular, sobre todo en los países sureños, es que hemos entrado en una mentalidad muy preventiva, ¿no? O sea, hay una normativa cada vez más estricta del código técnico de la edificación que tenemos que aplicar los arquitectos, que en teoría es en nombre de la seguridad, pero en realidad es porque quieren evitar que hayan denuncias. Entonces, como la principal preocupación también en las escuelas se ha convertido, no quiero que nadie me denuncie, ¿no? Se están aplicando diseños ultra restrictivos que en realidad van en contra de lo que es el bienestar y el propio desarrollo de las personas. Por ejemplo, en el caso de niños, si vosotros vais a ver la normativa europea madre de juego y de los derechos de los niños, te dice que un cierto riesgo calculado, y incluyen hacerse daño,
de manera controlada es necesaria para el desarrollo de las personas y de las capacidades de autonomía del niño. Entonces lo que estamos haciendo es exactamente el contrario, ¿no? Y los arquitectos estamos muy prisioneros de esta cuestión. Por ejemplo, yo he asistido a cosas tan surrealistas como que en una escuela se quería poner grava, ¿cómo se dice? Esto sí se entiende, piedrecitas, ¿vale? Y una madre fue a quejarse a la dirección diciendo, es que mi hijo, piensa una escuela que a lo mejor hay 500, 600 niños, y una madre iba y decía que su hijo, un niño, se metía en la boca las piedras, ¿vale? Y pretendía que no se aplicara ese tipo de pavimentación porque su hijo se iba a comer las piedras del patio. Entonces, con suerte, la directora tuvo un momento de cordura y le dijo, señora, igual ha llegado el momento que usted enseñe a su hijo que las piedras no se comen, ¿no? Y estamos un poco en ese tipo de mundo, en ese tipo de situaciones donde todo tiene que ser caucho, todo tiene que ser algodón, todo tiene que ser, ¿no?, protegido, y estamos generando espacios para generaciones de personas que van a estar inaptas para vivir. Es un gran debate, esto de la normativa, porque aquí hay como un enfrentamiento entre técnicos que diseñan o gente que recibe, sobre todo los usuarios, y luego los que escriben las normativas, ¿no? Los burócratas que escriben las normativas. Y esos tienen mucho poder, los burócratas que diseñan las normativas, pero es esto, nosotros tenemos la sensación que no son normativas diseñadas para facilitar la vida, sino para evitar que hayan problemas. Algo tendrá que pasar por aquí, algo tendrá que ocurrir porque esto no funciona, desde luego. Bueno, muchas gracias por responder mi pregunta y de igual manera por mostrarnos distintas maneras de recaudar información para diseñar nuestros proyectos, porque creo, o bueno, lo que personalmente considero es de que nosotros como arquitectos debemos generar que en nuestros espacios eh, realicen o generen una sensación para que hoy en día nuestro estilo de vida es demasiado acelerado, es demasiado estresante y nos está afectando tanto físicamente como psicológicamente. Entonces, creo que muchas personas se la viven, y bueno, viven su vida tal vez en una rutina, tal vez con sus problemas en casa, con sus problemas laborales, personales, eh, problemas psicológicos. Y creo que en general espacios tan diversos, con distintas conexiones tanto sensoriales, texturas, impactos visuales, creo que pueden ayudar a que una persona se detenga a lo que es analizar su ambiente, a analizar lo realmente bueno de lo que es la vida. Y aunque creo que también debemos procurar como arquitectos que, aunque no podamos resolver los problemas que esas personas cargan todo el día a día, por lo menos podemos hacerles un día o cambiarles la forma en la que ven el mundo, por lo menos un día. Y creo que eso también es algo que impacta mucho a las personas y a la forma, tanto en psicología como en el mundo, de cómo podemos hacer que los usuarios y que las personas vayan cambiando y mejorando un mundo para ellos. Y muchas gracias por eso. Pues muchas gracias por este comentario. Quería contaros que hace años que me pasó a pasar que las personas con quien trabajaba me decían, usted no parece arquitecta. Entonces al principio esto me lo tomaba como en plan, ¿cómo que no parezco arquitecta, no? Como casi que me hería mi orgullo, pero luego realmente empecé a celebrar esta frase porque empecé a pensar, algo muy mal hemos hecho los arquitectos como colectivo para que la gente, cuando empiezas a encontrarse bien, te diga que tú no pareces arquitecta, ¿no? Entonces es algo que a mí me dio mucho por pensar. Estuve muchos años de docente, unos cuantos años de docente en la escuela de arquitectura, y pensaba, claro, si nosotros, que se supone que tenemos este papel tan increíblemente de responsabilidad tan grande, que es diseñar los lugares donde vive la gente nos tiene miedo o piensa que hacemos cosas que no están bien y que más allá de ser bonitas o no sirven, ¿no?, en el día a día al 99% de las personas, esto es muy grave. Yo creo que es muy grave. Entonces, una cosa que os invitaría a pensar, vosotros estáis en la escuela, los que estáis de vosotros en la escuela de arquitectura,
estáis también para aprender conocimientos técnicos, por supuesto. Nosotros cuando hacemos proyectos como los que he enseñado, cumplimos con el código de edificabilidad, hacemos nuestro proyecto ejecutivo, hacemos cómputo métrico, presupuestos, toda la parte técnica está hecha y resuelta, ¿no? Pero lo que es importante es el antes, es decir, cómo tú diseñas, desde dónde diseñas, cuál es el lugar desde el cual diseñas. Y creo que os invito siempre a imaginaros no qué tipo de objeto queréis construir allá o cómo es el resultado estético que queréis dar allá o las funciones, sino qué situaciones queréis que ocurran en ese lugar. Es decir, qué tipo de vida queréis que vuestra arquitectura facilite o no facilite. Esa es la respuesta la pregunta que tendréis que hacer. Entonces, la respuesta es la que os va a orientar hacia un diseño que intentará ser más humano. Y esto pasa, como has dicho, por incorporar seguramente unas informaciones que no pueden ser solamente como mentales o abstractas, sino o racionales, sino que tienen que pasar también por sensaciones, percepciones que a veces no son tan fácilmente nombrables y que en cambio las tenemos clarísimas cuando estamos en la mayoría de lugares que nos toca vivir. Porque muchos de nosotros vivimos en casas que no son cómodas, donde no nos sentimos bien, o vamos a la escuela y pasamos muchas horas en escuelas que están mal diseñadas, y vamos a trabajar en oficinas que son terribles y pasamos muchas horas al día en lugares que nos hacen profundamente infelices y hasta nos hacen enfermar. Y esto no debería pasar, yo creo que no debería pasar, y entonces invito a todos los que son arquitectos y a los que no lo son también, que la labor es estar juntos y hablarnos y comunicarnos muchos y darnos soporte para que esto no ocurra. Muchas gracias. Nos vamos a ver si hay algún otro comentario. No sé si nos queda algo de tiempo más que levantar la mano o si necesitan comentar. ¿Sí? Hola, buenos días. Primero ha sido con un grato placer encontrar este tipo de estudios y proyectos que utilizan mucho el pensamiento del que también intentamos cambiar el paradigma de la producción del pensamiento arquitectónico, ¿no? Entonces, entonces, era importante también más comentarios de encontrar estos imaginarios y estos estudios y estas producciones que intentan dar una nueva identidad al espacio, al delito y dar esa capacidad escultórica de cosas que son la arquitectura, ¿no? Para buscar nuevas posibilidades. Y me encontraba que en Mata, en esta situación de hábitat, y un comentario de inicio de que me parece que me acuerdo, dice hábitat, valorar el incremento, el cambio que permite valorar el incremento de la libertad interior y conectar el individuo a la felicidad y se lo logra hacer tranquilo con la medida en que pueda evitar que se hace el individuo con concepción. Entonces, esta comunidad de proyectos nos hacen ya más como la escritura y la caracterización, mirando desde esta sentido y dotarle también de materiales, el tipo de las cosas como libros, como una madera, como no sé, ofrecía para los sentidos, no permiten crear más posibilidades prácticas, ¿no? Entonces, más nada para los chicos, ¿no? Encontrar este tipo de estudios que también coincidimos, ¿no? Todo lo que con colectivos intentamos crear esta conciencia nacional y que las mujeres teniendo más distintas posibilidades que están nacionalmente impulsar esa distinción como seres humanos que nuevamente se mencionamos en el paradigma principal que también se puede identificar crear autonomía sistema, pero hay diferentes partes alumnos, pero
brillante, ¿no? Participación de estrellas por el campo, ¿qué hacen, no? ¿Qué hacen para recuperar su sensibilidad y poder depositarlo en el proceso, ¿no? Entonces, para mí es una gran felicitación de este proyecto, me encantó la conferencia, y pues nada, terminar con la pregunta de que la arquitectura vigente como aspecto que están pasando nos permite sociedad narrativa para el bien común y para el bienestar social, ¿no? Pues, muchas gracias. Pues sí, realmente, como decía antes, yo creo que lo que os invitaría a fijaros siempre es en esto. Una vez vuestra profesora y yo encontramos a una antropóloga italiana que se llama Amalia Signorelli, y ella decía que los arquitectos y los antropólogos tenemos algo en común. Pese a que tenemos aparentemente lenguajes distintos y puntos de partida distintos, porque decía, si hay una plaza, por ejemplo, decía, los arquitectos piensan en un lugar para que haya gente adentro haciendo cosas, y los antropólogos se fijan en las personas haciendo cosas en aquel lugar. Por lo tanto, es como que estamos en lo mismo en realidad. Entonces, yo os invitaría a no perder nunca de vista esto. La arquitectura no es como estas fotos típicas de los arquitectos, una especie de escultura vacía muy bonita. La arquitectura es una cosa que debe ser imperfecta. O sea, siempre hay que pensar, cuando diseñáis y construís algo, no que quedará perfecto el día que hacéis la foto, sino que luego viene el tiempo, se empieza a estropear, las plantas se secan, aquellas que plantaste, la arena se mueve. Por ejemplo, aquel tobogán que viste, siempre hay un agujero así de grande porque como se lanzan en grupo, la arena se movió, entonces constantemente tienen que ir reponiéndola. Bueno, cosas de ese tipo pasan, la madera se estropea, saltan los tornillos. Entonces los lugares tienen vida, tienen historia, tienen el tiempo, hay el paso del tiempo, hay la dimensión tiempo, ¿no? Y entonces como arquitectos está bien tenerlo presente y tener presente esta perspectiva, insisto, de la vida. Entonces, si vosotros ponéis el foco en la vida que ocurre en los lugares, tenéis presentes la vida de los materiales, la vida de los lugares y, por supuesto, la vida de sus habitantes. Y pienso que con el foco puesto aquí, ya os irán viniendo todas las preguntas que necesitáis. Nosotras simplemente hemos dedicado ya más de 10 años a buscar herramientas y a experimentar herramientas que nos sirvieran para que la información que tú recojas sea tan rica que te permita hacer un proyecto un poquito más sensible, ¿no? Y que la gente, cuando está, haga aquella cosa de, ¿no? Qué bien. Y entonces esto es posible, y nosotros hemos encontrado nuestra herramienta, que no significa que tengan que ser las vuestras. O sea, en el fondo todas las herramientas son válidas. Lo que os invito es no dejar nunca de buscar. No dejéis de buscar, no dejéis que os encasillen, ¿no? En el arquitecto es esto, el antropólogo es aquello y tienen que hacer esto o aquello. El arquitecto, el antropólogo harán lo que consideren que tienen que hacer, y la sociedad es la que tiene que acabar encontrando encajes para que estas profesiones se vayan amoldando a lo que es la demanda social. Porque si no, esto es muy absurdo, ¿no? Y ahora cuando me presento siempre digo, soy arquitecta en el papel, pero soy arquitecta con desviaciones y con mucho honor de estas desviaciones, porque me he ido enriqueciendo con suerte de formaciones otras y voy encontrando personas diferentes de muchos ámbitos que me van enseñando un montón. Entonces, esta es la realidad que tenéis que buscar allá afuera cuando acabéis la carrera, no la realidad que os dice. También, yo también he trabajado en despachos, he hecho las cosas típicas que se tienen que hacer, pero luego cada uno tiene que ver si resuena con lo que le proponen ese tipo de lugares. Y si no le resuena, tranquilos, hay más vida más allá. Podéis inventaros de alguna manera vuestra propia profesión. Igual no va a ser sencillo, vais a equivocaros. Nosotras nos equivocamos muchísimo para llegar a hacer esto que os he enseñado hoy. Esto parecía hoy casi que sencillo, pero hay muchísimas horas de trabajo. Hay centenares, yo creo que hemos facilitado a más de 3.000 personas en estos años. O sea, hay muchísimo trabajo detrás, pero
el aprendizaje humano y la sensación que tienes cuando la gente viene y te agradece porque se siente escuchada y cree que la arquitectura que tú diseñas les hace sentirse escuchados y bien, pues esto no tiene precio. Entonces, tenéis que seguir buscando, tenéis que buscar y no tenéis que perderos de ánimo si la profesión a veces parece que no es lo que uno se esperaba, ¿no? Y desde esta sensibilidad que tú has descrito así de bien sobre el habitar y todo esto, pues sí, la naturaleza y esto, pues por ahí va la cosa, sí. Primero que nada, muy buen día. Hablamos con todo, pero me quedé con una idea muy arraigada, que fue lo que mencionó de la ciudad de Uruguay. Más o menos lo que me interesa es, bueno, segundo lo que entendí es como que generar espacios que se adapten completamente a los usos reales que le da la gente, ¿no? La pregunta es como, ¿en qué medida es posible adaptar completamente todos estos espacios a lo que la gente los usa? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que actualmente se da un proceso de arquitectura agresiva, que simplemente evitar que esos espacios se usen para, por ejemplo, descansar, las bancas también no se pueden descansar también por situaciones, por ejemplo, así. Entonces, la pregunta realmente, ¿cuánto o cuál sería la mayor contradictoria para generar estos espacios? No sé si escuché bien la pregunta, no sé si se puede volver a sintetizar un poco, porque es que se oye un poco mal y me está costando. Es como, más, No sé si se puede hablarlo desde cerca del ordenador, no sé, es que realmente me está costando mucho con el micrófono. ¿sí se escucha mejor? Sí, La pregunta es, de los espacios jugables que son como sí, zonas diseñadas completamente para el uso que le da la gente real, como cuál sería la contradicción o el mayor oposición a generar este tipo de espacios realmente en un 100%. vale. Gracias, me parece muy interesante. Estáis haciendo preguntas, estáis apuntando a cosas que me parecen muy interesantes. Eh, o sea, creo que hay, a ver cómo lo encaro. O sea, por un lado, hay poca voluntad por parte a veces de la administración pública de observar y escuchar de verdad qué es lo que ocurre realmente, ¿no? Y en parte es porque mucha gente de la administración pública o muchos técnicos nunca hacen este trabajo que estamos intentando hacer nosotras de estar mucho por la calle, ¿vale? Por la calle, digo la calle por decir la calle, el espacio público, es decir, ver qué sucede de verdad. Como no hay ese tipo de observación y como mucho es una información que te llega por los libros o por lo que te cuentan o una observación muy distraída, yo creo que no hay una conciencia real de qué es lo que realmente se necesita, ¿no? Porque, por ejemplo, aquellos que diseñan la silla de Barcelona donde el niño está ya así, ¿no? Que la habéis visto, por supuesto que no la diseña pensando que a aquel niño le pasará esto, no es un sádico el diseñador industrial que hizo esta silla, ¿no? Pero hay como una distancia entre el mundo de los técnicos y el mundo real de los usuarios. Y esto es porque no hay espacio para hablarse. No se hablan, no se miran, no se escuchan. Y esto me parece que es una cosa que ocurre y que es muy grave. Luego, en relación con los niños como que no existen, ¿no? Y los jóvenes también no existen. Entonces vivimos en un mundo, por lo menos Europa es muy así, es muy evidente, que es muy adultocéntrico. Es decir, hay unos adultos, que además en general son los que tienen el poder de decisión, que creen saber qué es lo que todo el mundo necesita, ¿no? Y luego hay y esto no es así, no debería ser así, por esto que nosotras seguimos creyendo mucho en el valor de la participación, pero ahora como está muy de moda la participación que se hace muy a menudo desde el ayuntamiento es que hay unas decisiones ya o hay versión A, B y C y te dicen escoge A, B o C, pero la A, B o C ya está decidida. Y a lo mejor a ti no te sirve ninguna de las tres, ¿no? Entonces no hay una escucha auténtica, no hay una voluntad de verdad de saber qué es lo que la gente piensa y necesita. Y la otra es que hay, normalmente las excusas que se ponen son o de tipo normativo,
que es lo que decía el compañero, ¿no? No es seguro, vamos a tener problemas, ¿no? La administración pública no quiere problemas, no quiere ni hacer más trabajo, en general, obviamente estoy generalizando porque luego hay de todo, te encuentras técnicos también brillantes que quieren cambiar las cosas, pero el problema es que una cosa son las personas individuales y otra, a mí me parece, por lo menos aquí, visto desde nuestro lugar, que hay una maquinaria burocrática que es como si fuera una persona aparte, ¿vale? Es decir, hay el sistema. Entonces, el sistema es muy difícil de vencer. Tiene una inercia, unas capas de maneras de hacer las cosas que se ha hecho así en los siglos de los siglos y se sigue haciéndolo. Y se hace tan difícil imaginar que esto pueda cambiar que nadie se pone a la obra, ¿no? Entonces, a veces te encuentras grupitos concretos de personas muy brillantes y pioneras que quieren cambiar las cosas y lo intentan de verdad, de corazón, pero hay como una maquinaria muy inerte, muy que no ayuda. Entonces, esto es tanto en el tema normativo y luego hay un tema que siempre te ponen que es el coste, ¿no? Por ejemplo, entonces, por ejemplo, las intervenciones de madera que habéis visto, nosotras usamos una madera que es típica de la Mediterránea, que es el castaño, y el castaño es un material durísimo. Se usa, por ejemplo, para hacer intervenciones forestales, para que veáis. Es decir, es un material que tú lo puedes colocar en exterior sin ningún tipo de tratamiento. De hecho, nosotras, como somos muy fan de lo natural, lo tratamos con aceites vegetales naturales. De hecho, a los niños siempre de broma le decimos, esto lo podéis yapar, ¿cómo se dice? Lo podéis con la lengua, ¿no? Se puede comer casi, ¿no? Y los padres se escandalizan y dicen, ¿cómo le has dicho a mi hijo que puede chupar la madera? Pues sí, podría chupar la madera porque no es un químico, a esto me refiero. Pero como no es lo que siempre se ha hecho, lo que siempre se ha hecho es que compro el abeto baratero y lo tengo que tratar al autoclave porque es un material baratero y si no, no me va a durar ni 2 días, ¿no? Entonces ellos dicen, ah, es que aquello es muy caro. Entonces la realidad es que a lo mejor el castaño es un poquito más caro, pero si tú miras la durabilidad que tiene en el tiempo, las escuelas que se han reformado con materiales baratos y con tratamiento al autoclave, aparte de ser tóxicas, que esto también es muy contradictorio desde nuestro punto de vista, porque por un lado tú quieres hacer intervenciones naturales, especialmente en mundos donde hay niños, y luego les ofreces materiales que son puro tóxico, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se come? Es como una contradicción muy fuerte, ¿no? ¿No? La salud, ahora de recién, sobre todo después del COVID, hay grupos de gente que está empezando a decir la salud, ¿no? La salud es la salud física y también, como decía aquí alguien de vosotros, pues la mental, ¿no? La psicológica también es importante. Pues nadie lo piensa. La administración parece que de momento no está interesada hasta que le explota en la cara una epidemia de depresiones, suicidios, muchos juveniles y hasta infantiles. Entonces, a lo mejor hay que hacer algo, ¿no? Entonces, aquella cosa que tú te habías ahorrado utilizando el material barato, ya te la has comido con patatas 4 veces porque te dura al año, 2 años máximo de haberlo colocado y ya está todo para tirar. Entonces, hay mucha visión cortoterminista, que le decimos aquí, ¿no? De no querer ver un poco más allá. Tú tienes que intentar tomar decisiones que miren un poco las diferentes escalas, ¿no? Y también yo siempre les digo a los clientes, aquí no hay dinero para todo, entonces intentas invertir el dinero en algo que sea verdaderamente importante, de lo que te cambia la vida, ¿no? A lo mejor no será gastarte en el decorado o en el sanitario de última moda, pero en cambio si te colocas un mortero de cal que es saludable y que te durará 1000 años, es mucho mejor invertir aquí o en una carpintería de madera que a nivel térmico es muchísimo mejor que la de aluminio, pues a lo mejor te conviene meter el dinero aquí y luego utilizar una cocina un poco más barata, y, ¿sabes? Entonces es una cuestión de visiones. Creo, esto que dices tú tiene que ver con muchos tópicos, con muchos tabúes de cosas que se han hecho siempre y una idea de que esto será esto, que hay que ahorrar. Y también la otra es, un último factor es la estandarización mal entendida, ¿vale? Que es también con una idea de democrática malentendida, que es decir, el diseño tiene que ser igual para todos para que sea justo, democrático, y esto es falso. Hubo un momento en que había un arquitecto ingeniero, en realidad, que era muy interesante en Europa, que fue Jean Prouvé, que tiene unos libritos muy divertidos e interesantes, que él se inventó unos prototipos industriales de casitas para resolver la emergencia habitacional justo después de la Segunda Guerra Mundial, y en ese momento él propuso un concepto industrial que desgraciadamente no ganó porque ganó el modelo Lafarge, ¿no? De las grandes industrias del hormigón y de las grandes industrias poderosas, ¿no? Y su modelo era que hacer piezas estándar, es decir, que la fabricación se puede repetir, vendría a ser la silla Barcelona, la puedes hacer muchas veces, ¿no?
esto es cierto, pero no quita que tú sobre una base que puede ser industrial, tú puedes tunear, ¿no? Tú puedes hacer tuning, tú puedes modificar y adaptarlo a la necesidad del lugar en concreto que tú tienes allá, ¿no? Lo que pasa es que para hacer este diseño específico, que sea adecuado al lugar específico, tienes que salir de una lógica de que reduciré costes porque compro 500 piezas en lugar de una, y tienes que dejar una parte de partidas presupuestarias abierta a que se puedan hacer las adaptaciones en función del lugar. Y tienes que dedicarte a entender cuál es la especificidad de este lugar para poder hacer la adaptación correspondiente. Y este es mucho trabajo. Y a la mayoría de gente no les da la gana hacerlo, ¿no? Entonces, esto que tenemos es el resultado de este conjunto de despropósitos que, sinceramente, yo no tengo los datos económicos claros, pero las pocas cosas que he ido viendo desde lo poco que manejo, es mentira que actuar de la manera que se actúa ahora sea mejor respecto a cambiar de maneras de hacerlo. Lo que pasa es que cambiar de cultura es duro porque te tienes que cuestionar mucho. Pero las nuevas generaciones estáis ahí por esto, o sea, estáis ahí para proponer que hayan cambios también. A lo mejor nos van a escuchar, como ya no nos escucharon a nosotros en cosas, pero si cada generación va logrando romper un poquito las inercias estas, ¿no? Entre todos, poco a poco vamos avanzando. Vale, muchas gracias. Agradecemos todos los que estamos escuchando. Vamos a para aquí. Hay muchísimas más, pero no estamos muy seguros de los resultados. Yo sé que todos nos vamos a inspirados de todo lo que hemos escuchado. Un nombre del Tecnológico Nacional de México, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues yo soy la gracias y vamos a dar un aplauso. Pues muchísimas gracias a la doctora Álvarez por invitarme a la universidad que hospeda este evento y una oportunidad muy bonita para mí de compartir. Y lo que quería deciros es que tenéis mi correo electrónico y estoy disponible para consultas hasta particulares si tenéis algún proyecto, inquietud o interés o curiosidad sobre alguna de las cosas que tocamos. Estaré encantada de que me escribáis y poder contestar. Igual tardo un poco porque siempre voy con muchas cosas, pero me encantará contestar si alguien tiene curiosidades o ganas de contactarnos. Entonces tú misma, Angélica, puedes facilitar mi correo y de Lemur y esto para lo que sirva. Muy bien, vamos a venir en contacto. Muchas gracias. Gracias a vosotros.